El tema que yo le puse a este mensaje, le puse como tema la importancia de un legado que trascienda las generaciones. Aquí hay muchas generaciones, ¿no? En la generación de hoy día las cosas están totalmente diferentes como nosotros lo vivimos. Entonces, el propósito de esta enseñanza es que podamos como iglesia, o sea, enseñar la importancia de dejar un legado. ¿Por qué cuando tenía que compartir, estuve leyendo y fue algo que a mí me hizo pensar y me hizo meditar y me hizo preguntarle a Dios, Señor, ¿realmente qué legado estoy dejando a las siguientes generaciones? Porque nosotros, muchos a lo mejor ya tenemos nuestra edad, ¿no? Pero tenemos que pensar en los que vienen, en aquellos bebés que están en los vientres de su madre. Aquí la juventud, yo los veía, cómo adoraban al Señor y de verdad que me da un gozo tremendo. Entonces, ese era el propósito de enseñar a la iglesia, y lo que leíamos era enseñar, que aquí le decía en el Salmo, que le enseñaran a las siguientes generaciones el poder y las maravillas que Dios había hecho. Entonces, la Biblia no habla específicamente de legado, sino de herencia. Obviamente esto tiene connotación con el legado, con ese legado. Y vamos a describir un poco qué es lo que es herencia. Herencia es lo que dejo a alguien. Por lo general tiene que ver con un bien material, con dinero o el coche, ¿no? Pero aquí estamos viendo una herencia de tipo material o monetaria, ¿no? Que a muchos les gusta recibir la herencia de los padres, ¿no? Cuando recibimos dinero. Y sabemos que esa herencia por lo general se deja en banco porque son cantidades de dinero grandes, ¿no? Se dejan en banco, o tal vez heredo una casa, se la dejo, pero esa herencia se deja en un lugar. En cambio, el legado se deja en el corazón de aquella persona que está abierta a recibirlo. Imagínate, qué interesante, ¿no? Porque lo material se acaba, pero el legado queda en el corazón de aquellas personas, por lo general hijos o discípulos o alguien que tú tengas a cargo, o sobrinos o nietos. Es algo que queda en el corazón y que ellos pueden estar abiertos a recibir ese legado o rechazarlo. Tú, cuando te dan la herencia de tus padres, ¿tú quieres recibirla o bien puedes rechazarla? No, yo se la doy a mi hermano. Tenemos opción, ¿no? Pero el legado también tenemos opción de que lo podamos recibir o lo podamos rechazar. Entonces, legado es lo que dejo en alguien. No, como dije yo, lo que dejo a alguien, la herencia. Pero el legado es lo que dejo en alguien. Y es un aporte espiritual, emocional y cultural que es traspasado de padres a hijos o abuelos. Y esto puede causar un impacto tanto como positivo o como negativo. Entonces, por eso yo me pregunto, yo digo, ¿qué impacto? No solamente porque yo tenga hijos, sino que también cada uno de los que no tienen hijos pueden causar un impacto, un legado en aquellos jóvenes que están aquí. O en algún vecino. Los jóvenes están aprendiendo la vida. Entonces el legado es algo inmaterial, que son valores morales cristianos, enseñanza, fe, respeto, honra, lealtad, fidelidad, amor, respeto al prójimo, amor a Dios y un sinfín de cosas. Son ejemplos de vida que una persona puede transmitir de una generación a otra. Y lo que acabamos de leer en Salmo hablaba, y cuéntaselo a los bebés que todavía no nacen, y cuéntale las maravillas de Dios. Entonces están hablando de generación. Entonces vemos de que el legado, como dije anteriormente, esto puede perdurar hasta que vivamos. En cambio, la herencia material, si no la sabes utilizar, se te acaba en un plisplá el dinero. O vendes la casa y te queda en nada. Pero esa es la ventaja del legado. Entonces es algo que es duradero en su camino espiritual. Es algo que nos inspira y transforma a quienes lo reciben. Por eso te digo, tienen la opción de recibirlo o rechazarlo. Es algo que puede causar una transformación en la persona que lo recibe. Y no es algo que se recibe de la noche a la mañana como una herencia material, porque eso lo podemos recibir un par de trámites y ya está. Pero esto no, es algo que se siembra con constancia, con paciencia, con amor, con sabiduría.
Y ese es un legado espiritual que se trabaja y que se transmite. De padre, madre, líderes, mentores, abuelos, los hermanos mayores. Son principios bíblicos que quedarán y perdurarán por el resto de tus vidas mientras estés aquí en la tierra. Entonces, eso es dejar la forma de ver la vida, el mundo, de la manera como Dios la ve. De la cosmovisión que Dios ve las cosas. La cosmovisión es la perspectiva de la realidad centrada en la existencia de un Dios vivo, un Dios creador y un Dios sustentador del universo. Esa es la cosmovisión. Si nosotros dejamos esta forma de ver la vida del mundo de la manera que Dios la ve, a nuestras siguientes generaciones, ellos van a ver a un Dios creador, a un Dios sustentador del universo. Bajo la existencia de eso tenemos que enseñar. Por eso digo yo, debemos entender que estamos transmitiendo legados. Legados. Una vez me dijeron a mí, y me llamó mucho la atención la palabra, investigué porque nuestros pastores, se le hizo una despedida cuando se fueron y nosotros dijeron, alguien dijo, los pastores nos dejaron un gran legado. Y yo empecé a pensar y a meditar, y pues sí. No necesitas ser solamente madre para dejar un legado, ni solamente abuela, sino que los jóvenes de hoy en día, ellos también pueden dejar un legado a la sociedad. ¿Saben por qué recuerdo yo mucho la historia de Daniel? Que él dejó un legado para los tiempos de hoy a los jóvenes. Un legado de fidelidad a Dios, un legado de perseverancia, un legado de ejemplo que nos dejó Daniel. Entonces debemos de entender que estamos transmitiendo esos legados, esas experiencias, esos conocimientos, esa sabiduría. ¿Para qué? Para advertir a las siguientes generaciones. Porque hoy en día, el que no quiera aceptar el consejo, dice en Proverbios 11:14, porque en la multitud de consejos está la sabiduría. En la multitud de consejos. Tienen que buscar personas que den buen consejo. Porque si te busca alguien que no da un buen consejo, vas a tomar malas decisiones. Pero ¿sabes lo que pasa hoy en día? Que muchas personas buscamos consejos y acomodamos el consejo a lo que a nosotros nos gusta. Y vamos buscando muchos consejos. Este me conviene, este voy a tomar. Y resulta que no era el buen consejo, porque vamos a las personas equivocadas. Vamos a las fuentes incorrectas. Entonces vemos de que mientras más que nosotros busquemos sabiduría, en las personas que tienen experiencia, vamos a cometer menos errores, por lo general los jóvenes, ¿no? Y hoy en día hay una generación que enseñaremos a una generación que actúe con sabiduría. Y hoy en día, ¿sabes qué es lo que se ha perdido hoy? No solamente las cosas espirituales, las cosas morales, el respeto. Porque ahora ya el respeto a los adultos no lo hay. Ni el respeto a las personas, ni a los animales, no lo hay. Eso se ha perdido. Imagínate cuánto más los valores espirituales. También cada uno ve por lo suyo. El amor no es egoísta, dice. Entonces el temor a Dios, cuando nosotros perdemos el temor a Dios, yo creo que pierdes todo. Perdemos todo. Entonces debemos de entender la necesidad de dejar este legado. Mamás, abuelos, tíos, mentores, líderes, maestros de escuela dominical. Es tan importante la enseñanza que le podemos dar a los niños y no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. ¿Sabes por qué? Porque yo desde pequeñita iba a la escuela dominical sola y después mi madre fue. Y yo sé que ahí hubo una semilla que se plantó en mí. Los niños a veces dicen, tratar al niño no se entera de nada. No. Los niños sí, a través de un niño puede llegar a una familia completa. ¿O no? Amén. ¿Cuántos están de acuerdo que es así? Amén. Que lo veo un poquito dormido, ¿no? Entonces, podemos aprender muchas veces por consejo o a veces por experiencia. Ahora, si yo te doy un buen consejo o tú quieres aprender por experiencia, te puedo decir, ayer hablaba con mi marido, te vas a dar una vuelta muy larga. Sabiendo que una persona te dio un consejo bueno, que va a estar bien, pero no, ese consejo no me sirve. Voy a aprender por experiencia y te das la vuelta larga y en esa vuelta larga te chocas, te caes, tropiezas y ha sido el camino más difícil. La juventud, a veces somos tercos. No, yo sé lo que hago, pero muchas veces dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es de muerte. Entonces podemos aprender por experiencia o por consejo. ¿Qué prefieres tú?
A veces no nos queda de otra porque no queremos pedir consejo por experiencia. Date los golpes que tienes que darte. Entonces, no podemos nosotros heredar un buen legado a las futuras generaciones a partir del legado del dolor que heredamos tal vez de nuestras generaciones pasadas. ¿Sabes por qué? Cuando hablo de un legado a partir del dolor es un patrón de heridas emocionales no resueltas, creencias limitadas o bloqueos que transmiten de generación a generación, creando una carga que afecta a la vida y a la familia. Entonces, no podemos dejar legados a partir del dolor. Por ejemplo, si yo tuve un fracaso en mi matrimonio, yo no le puedo enseñar ese legado a mi hijo a través de eso. No te cases. No te cases. No, a través del dolor no. A través de la palabra, porque la familia, el matrimonio lo instituyó Dios. Entonces estamos dejando un legado a través de la palabra, no de nuestras experiencias dolorosas. Porque debemos de nosotros cortar esa herencia de dolor que tal vez ha impactado a la familia en el pasado. Dejemos lo bueno de las generaciones. ¿Has adquirido algo bueno de tus padres? Muchas veces nos enfocamos en los errores, en lo malo. Yo digo, yo no soy una madre perfecta, ni somos unos padres perfectos. Cometemos de errores montones. Pero ¿sabes una cosa? Debemos de aprender de las cosas buenas. Coge lo bueno y desecha lo malo. Coge lo bueno, niños, y desechen lo malo. De los padres. Y perdonar los errores de los padres, porque como padre, como digo yo, nadie nos enseña. Nadie nos enseña. Entonces, si a lo mejor tu padre a lo mejor fue de tal manera, tenemos que entender de que los padres a ellos tampoco nadie les enseñó. Hicieron la labor como pudieron. Entonces tenemos que aprender a dejar ese legado, no a partir del dolor, sino que a partir de una nueva vida en Cristo, porque ahora somos una nueva criatura. Entonces, la Biblia nos deja ejemplos de nuestros patriarcas. Si vemos la vida de Abraham y cuando leemos en varios versículos que habla Abraham, Isaac y Jacob, ahí vemos 3 generaciones. 3 generaciones. Y ellos han llamado a dejar una huella, un legado a las siguientes generaciones el día de hoy, porque hasta el día de hoy se hablan. Y ellos no solamente nos dejaron, Daniel, ¿me puedes poner Génesis 17:7, por favor? No solamente nos dejaron una descendencia numerosa, sino también nos dejaron una profunda fe en Dios. Sabemos que Abraham fue el padre de la fe. Es un legado que nos puede haber dejado hoy. Un legado de obediencia y una confianza inquebrantable en sus promesas. Le dijo Abraham, yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Amén. Entonces, no solamente nos dejó esa descendencia numerosa, sino que también fue un ejemplo de fe y de obediencia cuando le dijo a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela. Él fue obediente y tuvo fe porque no sabía dónde iba. Entonces, esos ejemplos, esos legados que nos dejaron estos patriarcas nos enseñan y nos anima a vivir vidas que honren a Dios y reflejen su carácter. Entonces, yo voy a leer uno de los legados que debemos de dejar a las siguientes generaciones. Si eres padre, a tus hijos. Si eres abuelo, a tus nietos. Si eres tío, a tus sobrinos. Si eres un líder, a tu seguidor, a tu discípulo. Y si eres joven, a los jóvenes de afuera. Siempre vamos a tener que dejar un legado. El primer legado es un legado de amor. Y ese es uno de los más grandes legados que yo puedo aprender, el legado que nos dejó Jesús. Fue un amor abnegado, un amor no fue egoísta. Fue un ejemplo de amor. Él nos dejó ese legado al morir en la cruz por ti y por mí. Él nos enseñó el amor. Nos enseñó un amor que a pesar de las circunstancias, Él obedeció. Él se sacrificó, no le importó que lo humillaron, no le importó que lo traicionaran. Fue un amor tan perfecto, digo yo, que ahí Él nos dejó ese legado de amor y nosotros debemos de aprender y dejárselo a las siguientes generaciones.
a mi hijo, a mi nieto, al vecinito que a lo mejor pasa tiempo conmigo. Entonces fue Deuteronomio 6:5, ¿lo puedes poner por favor? Y hay algo que Él nos dejó y una enseñanza que yo creo que todos conocemos, que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y me dice aquí en esta versión, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser, o sea, completo, a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y más abajo dice, nos manda como padre. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalo a tus manos y llévalo sobre la frente como un recordatorio. ¿Qué nos está mandando el Señor? Es un legado de amor, no solamente para los hijos. Él nos dio el más grande amor. Y hay un versículo aquí donde dice: escucha, en el 6:5, Deuteronomio 6:5, le dice: escucha, Israel. Es un llamado. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es un llamado a una entrega total, que no nos quedamos con nada, porque Él se entregó por completo en la cruz. Y Él nos hace un llamado de amor por Él por completo. Espérate, no, es que no puedo. Es que no, ¿sabías tú que antiguamente cuando hacían sacrificios, sacrificar los animales y se sacaban algunas partes y muchos se quedaban con una parte y la otra la ofrecían? No se trata de eso. Señor, te entrego solamente mi tiempo. Y esto a medias. No, entonces es un ejemplo que Él nos dejó de amor, un legado de amor que nos enseña hasta el día de hoy. Y eso nosotros tenemos que repetírselo a las siguientes generaciones. Nada a medias. Y luego te voy a decir por qué es tan importante dejar un legado. El segundo legado de la fe en 2 Timoteo 1:5. Me encanta esta enseñanza de 2 Timoteo porque habla de un legado de fe. Dice, aquí está hablando Pablo y le dice en el 2, le dice: le escribo a Timoteo, mi querido hijo. Vemos que Pablo era el padre espiritual de Timoteo. Pablo lo instruyó para que Timoteo fuera pastor. Creo que Timoteo fue pastor cerca de los 25 años, si no me equivoco. Fue joven igual. Pero él era un padre, era un mentor de Timoteo. Y aquí podemos ver un legado de la vida de Timoteo, porque dice: me acuerdo de tu fe en el 5, dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Timoteo vino, la fe que Timoteo tenía, se transmitió a través de su abuela. Me encanta, y siempre que leo esta enseñanza me acuerdo de mi hermana Elsa. Porque la fe vino de su abuela. La abuela se la transmitió a su hija y la hija al hijo. Entonces le dice: dejó un legado de una fe sincera, un genuino en todo su caminar. Porque le dice Pablo, le escribe a su hijo en la fe. Aquí yo creo que muchos tendremos hijos en la fe. Nosotros como pastores tenemos muchos hijos en la fe. Y le escribe, y me llama mucho la atención porque mientras yo leía, creo que lo di esta enseñanza en mujeres, ¿se acuerdan? Que esta madre dice que Loida, la abuela, afectó 3 generaciones. La abuela Loida, la madre Eunice y Timoteo, que llegó a ser un gran pastor y un gran sacerdote. Entonces podemos ver aquí, imagínate tú la historia un poquito, imaginemos un poco la historia de estas 2 madres que marcaron la vida de Timoteo desde muy pequeño. Le inspiraron a que creyera, que tuviera fe. Imagínate, porque no dice el nombre del padre, no dice yo busqué, intenté buscar y no dice el nombre. Pueden haber 2 opciones: que el padre haya muerto y estas mujeres vivían y tuvieron que educar y criar solo a Timoteo.
O puede haber sido la otra opción que el padre estaba, pero era un padre ausente, el padre no era creyente. Él era griego y no era creyente. Imagínate la imagen de esta historia de estas dos mujeres. Un poco difícil. Y yo digo, yo admiro a aquellas mujeres que sacan solas sus hijos adelante. Las admiro. Porque imagínate qué difícil es cuando un padre o una madre es creyente y trae a sus hijos a la iglesia y la madre o el padre no. Es una lucha constante. Es una lucha. Pero ¿qué pasa? Que aquí vemos de que Loida y Eunice hicieron un buen trabajo. A lo mejor escondida, ¿cómo se llama? Le transmitieron esa fe a Timoteo. Ellas fueron parte también del propósito que Dios tenía en la vida de este hombre. Luego más adelante lo tomó Pablo, porque le dijo, hijo mío. Y él lo ayudó en el ministerio para formarlo como pastor. O sea, mira, qué importante es transmitir estos legados a nuestros hijos, porque pueden llegar a cumplir el propósito que Dios tiene en sus vidas. Chiquito, Timoteo, ¿cuántos años habrá tenido? Desde chiquito. ¿Y sabes cómo nosotros le podemos inculcar esa fe a los hijos? En momentos cuando hay una necesidad, nos vamos a confiar en Dios. Mira, Dios ha respondido la oración. A veces decimos, los niños no se enteran. No, mira, Dios ha sido bueno, Dios ha contestado esta oración. Y de esa manera, a pesar de que con la palabra también le enseñamos la fe, pero de estos testimonios ellos también aprenden. Entonces me encanta, yo sé que aquí hay varias abuelas que por ahí, por acá, así como le dan dinero escondido a los nietos, así escondida también le decía, ama a Dios, pórtate bien, que tienes que obedecer los mandamientos. En vez de darle dinerito por debajo, mira, tenemos que confiar en Jesús. No, yo creo que debe ser difícil. No soy abuela, anhelo ser abuela, pero debe ser difícil. Y de verdad que estas mujeres marcaron la vida de Timoteo. Loida afectó a estas 3 generaciones, o sea, fueron un trío potente que dejaron que este hombre fuera un pastor. Y de hecho hay un libro, 1 y 2 de Timoteo, que le enseñaron cómo tenía que ser él. Un trío fuertemente de madres en el Nuevo Testamento, no es algo del Antiguo Testamento. Entonces, como padres, somos responsables de transmitir esa fe a nuestros hijos. Como Dios le mandó en Israel, en Deuteronomio 6:5 creo, que le transmitiéramos las enseñanzas, lo que acabamos de ver en Salmo, ¿no? Lo voy a repetir. Dice, no le ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A las próximas generaciones le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de su imponente maravilla. Pues emito tus leyes a Jacob y entrego tus enseñanzas. Y en el 6 dice, para que las siguientes generaciones las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido. Y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos. O sea, ¿cuánta generación se adelantó la palabra? Porque imagínate, Elizabeth y Sol están embarazadas. Esos hijos le transmitirán la palabra a sus hijos. ¿Cuántos años más pueden ser? Es increíble, de verdad, ¿eh? Y podemos ver este ejemplo, la fe que debe transmitirse a través de ejemplos de vida. Somos un ejemplo, un reflejo de los niños que están aquí. No porque no tenga hijos, no tenga nietos, pero los niños, ellos todo lo captan. Debemos de aprender a conocer, ellos deberán aprender a conocer a Dios por su propia experiencia. Porque ellos no pueden decir, no, es que el Dios de mi padre, no, es que el Dios de mi madre, ellos creían mucho y tenían fe. No, ellos necesitan tener su propia relación con Dios, conocerlo por experiencia, no por la experiencia de su papá. No, es que yo escuché que cuando se nos acabó el butano, mi madre oró y funcionó la cocina. No, las propias experiencias, porque es la manera que ellos van a poder crecer espiritualmente y van a poder crecer en fe, en conocimiento y en sabiduría. El tercer legado, un legado de amor por la palabra de Dios. Y hay un personaje aquí en la Biblia que me gusta mucho, que es Esdras. Esdras decidió estudiar la Escritura, vivirla y luego enseñarla. Este hombre dice que sus descendientes venían de una descendencia de sacerdotes.
Y de escriba, imagínate, una descendencia de sacerdote, o sea, era sacerdote, quizás cuántas generaciones. Pero este hombre decidió amar la palabra de Dios, estudiarla, ser constante. Y muchas veces nosotros perdemos la constancia y nos desanimamos en buscar la palabra de Dios. Entonces este mensaje y este ejemplo, este legado que nos deja Nehemías, nos anima a reenfocar nuestras prioridades y recuperar ese gozo, esa intención, ese deseo de buscar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué te digo? Dice la palabra del Señor que la palabra de Dios es lumbrera en nuestro caminar. Cuando tu caminar está oscuro, la palabra de Dios te va a guiar, la palabra de Dios te va a iluminar. Es medicina para tus huesos. Cuando nuestra alma está mal, tú la lees y te llena y te anima. Entonces el legado de Esdras trasciende el tiempo. Su ejemplo nos llama a una vida profunda de dedicación a su palabra. No entiendo la Biblia, por eso no la leo. Lee poquito, lee un poco y Dios te va a ir dando el entendimiento. Pero necesitamos la palabra como nuestra guía. Ahí hay de todo, ahí encuentras de todo. Mensajes para las madres, los padres, los hijos, los matrimonios, todo. El siguiente legado, un legado de oración. Y aquí podemos ver uno de los grandes ejemplos que nos dejó este legado de oración, Jesús. ¿Cuántos sabían que a Jesús le encantaba orar? Él, cada decisión que tenía que tomar, ¿a dónde se iba? A orar, al monte, a donde sea, cuando le dice a los discípulos, espérenme aquí que yo voy a ir a orar, cuando iba a ser entregado. Entonces aquí nos deja un legado porque Él es el modelo perfecto de una vida de oración. En la Escritura encontramos que la vida y la obra de Jesús estaban relacionadas con un estilo de vida de oración constantemente. Y entre las que podemos mencionar cuando dice que Jesús se levantaba de muy temprano y se iba a orar, de madrugada, Él se retiraba para orar. Y también Él nos dejó un modelo de oración para que nosotros digamos, es que yo no sé orar, nos dejó en Mateo 6, el modelo de la oración. No significa que tú vayas a orar y digas, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, fue un modelo. Cuando nos dice, Padre nuestro, tú estás reconociendo que Él es tu Padre, estás reconociendo el poder de un Padre, de la autoridad como Padre. Y así sucesivamente. Si alguien tiene una duda con esto, luego se acerca pastor a mí y nos pregunten y les vamos a enseñar. No hay problema porque no lo voy a enseñar ahora porque no es el tema principal. Pero vemos que Jesús le enseñó en Marcos 14:38, le enseñó a sus seguidores velar y orar. Dejó un legado de oración. Y ¿saben lo que me impacta mucho? Que las personas mayores, las abuelitas por lo general, dejan un legado de oración tan impresionante. Porque yo me acuerdo que cuando yo era más pequeña, había en la iglesia una abuelita, la señora tenía muchas generaciones, y ella oraba siempre oraba por sus nietos, por sus bisnietos, tataranietos, y me quedó tan impactado eso, que yo digo, las abuelitas oran mucho, pero no es un llamado, no es un legado que se le dejó solo a las abuelas, sino que a todos, es una enseñanza que a las siguientes generaciones les podemos dejar. Y hay algo que yo aprendí mucho también, acerca de otras personas, mujeres de Dios, ora por tus futuros yernos, tus futuras nueras, tu futura familia. Lo aprendí, yo no lo sabía, pero siempre lo aprendí y yo lo practico en la vida de mis hijos. Y lo que no lo sabe, si tiene un bebé, empieza a orar desde ya por su futuro esposo, por su futura. Tú vas a decir, qué exagerada, pastora. Pues ¿sabes por qué? Porque estás invirtiendo en ese futuro yerno, esa futura nuera. Y un legado de servicio y amor por el prójimo. Mateo 28:20, ya estamos terminando. Mateo 28:20, si lo tiene Daniel, dice, enseñen a los nuevos discípulos. No es ese Daniel. Bueno, el versículo que estoy diciendo es cuando Jesús enseñó el servicio. Dijo, yo no vengo a servir, no vengo para ser servido, sino que vengo a servir. Y Él nos dejó un legado de servicio y amor al prójimo. Jesús nos enseñó el valor del servicio abnegado y el amor incondicional por su obra.
Su vida fue un ejemplo supremo y un legado que trasciende por el tiempo. Dice que Él vino a servir, no para ser servido. Dice en Mateo 5:16, así brille vuestra luz delantera de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos de dejar un legado de servicio a los demás. Estamos llamados para hacer buenas obras, porque de esa manera nosotros glorificamos a Dios. Ay, es que voy a hacer buenas obras para ganar el favor de la gente, de Dios, para ganarme el cielo. No, porque por buenas obras no somos salvos. Somos llamados a hacer buenas obras. Y en Juan 13:34, como digo yo, nos dejó un legado de servicio y de amor al prójimo. Le dijo, a donde yo no voy, vosotros no podéis ir. Ahora y después me entenderán. Y les dejó dicho algo aquí, dice, mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como le dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir donde voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros, tal como yo lo he amado a ustedes, deben amarse unos a otros. Y aquí que me llamó la atención, de hecho, lo remarqué, dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Qué fuerte, ¿no? El amor. Y Él nos dejó porque Él amó a todo el mundo. Ese es un legado que nos dejó de servicio a los demás, incluyendo el amor a Dios, el amor a las almas, el amor a la obra de Dios. ¿Tú amas la obra de Dios? ¿Amas la obra de Dios? ¿Pero amas al creador de la obra? Porque podemos amar la obra de Dios, pero no amar al creador de la obra. Porque cuando nosotros amamos solo la obra y no amamos a Dios, muchas veces te puedo decir que tenemos nuestra motivación equivocada. Porque estamos viendo, el hacer, solo el hacer. No, una cosa que me impactó mucho, que aprendí, que me dijeron eso. Muchas veces queremos servir, queremos hacer, pero ¿realmente conocemos al creador de la obra? Y me quedé me quedé meditando. Porque si yo hago algo, yo lo hago porque amo a Dios. Y el Señor quiere que nosotros amemos la casa de Dios. Como dije yo, la iglesia no son estas 4 paredes. Somos nosotros la iglesia. Pero Él nos manda que nosotros amemos. El domingo pasado el pastor predicó de amar la casa de Dios. Tú amas la casa de Dios, vienes contento a la casa de Dios, vienes con ganas a la casa de Dios porque vas a venir a ver a tu hermano, van a compartir, van a hablar. Amamos, como decía, a la casa de Dios voy con gozo y con alegría. Esos son legados que nosotros dejamos a nuestros hijos. Ama la casa de Dios, respétala. Traigamos a nuestros hijos a la iglesia cuando son chiquitos. Es que mi hijo tiene 15 años y no quiere venir. Tráelo igual. Tráelo porque no manda. Hasta los 18, que ellos tienen mayoría de edad. Entonces es un legado que nos dejó de servicio y amor al prójimo. Jesús nos dejó un legado fundamental de enseñanza y acto de amor, sacrificio, entrega, renuncia, fe y perseverancia. Y esto impactando a millones de personas a través de la historia. A través de la historia. O sea, hasta el día de hoy fue un legado de amor que hasta el día de hoy se puede hablar. Y para ir terminando, la esperanza de una herencia celestial. Este es el legado definitivo. Recordemos que nuestra herencia más grande es la vida eterna, que algún día todos vamos a morir y vamos a tener la vida eterna, ¿no? Y eso nos ofrece en 1 Pedro 1:4, nos habla de una herencia incorruptible, algo incontaminada, algo que no se va a romper, algo eterno. Trabajemos diligentemente para construir un legado que honre a Dios y bendiga a las siguientes generaciones. ¿Por qué es importante dejar un legado? Es importante, ¿sabes por qué? Porque de esa manera vamos a formar el carácter y los valores cristianos en las siguientes generaciones. Así ellos tendrán una guía para la vida
y le ayudará a afrontar desafíos y problemas, y ellos van a poder construir una conexión duradera con Dios. Una vez me acuerdo que fuimos a una conferencia de mujeres y fue un tema que me llamó mucho la atención y eso me hizo cuestionarme. Y la predicadora decía, somos llamados a ser puentes generacionales, puentes de legado generacionales. Nosotros somos el puente para las siguientes generaciones. Entonces, cuando un buen legado se transmite a las generaciones, se establecen familias sobre la roca que es Cristo. Y de ahí viene la importancia de comunicar y enseñar el ejemplo de Jesús, de humildad, de amor, de paciencia, un legado de impacto. Un legado de impacto. Y nosotros como iglesia también podemos dejar un legado en esta comunidad, como iglesia. Y es tiempo de proyectar las familias al futuro, contarles lo que el Señor ha hecho, como leíamos al principio en Salmo 78, para que las siguientes generaciones los conocieran, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosas milagros. Pero más abajo lo que me llamó la atención, que dice, entonces no serán obstinados ni rebeldes e infieles con sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Por eso es importante dejar un legado, para que ellos puedan conocer a Dios. ¿Y cómo? ¿De qué manera le enseñamos? Siendo ejemplo, enseñando valores cristianos, que los valores hoy en día se han perdido, enseñando la palabra desde chiquito, transmitir la fe. Me encanta la fe que le transmitió esta abuela a su hija y su hija a su nieto, esa fe que le transmitió. Y servicio a Dios con amor, el servir a Dios, porque todos fuimos llamados al servicio. Todos fuimos llamados al servicio, no solamente los líderes, todos. Es un legado que Dios nos dejó. Es un legado que Él nos dejó. El servicio por la obra. Aunque Dios pueda seguir haciendo la obra, sí. Pero Dios cuenta con nosotros, porque Él nos dio un llamado de servir. Un llamado a servir, y el que no tenga ese llamado, que cree que no lo tenga, pues hable con Dios, porque ese llamado se lo dio a todos. Amén. Entonces ahora yo te pregunto, ¿qué legado estamos dejando a las siguientes generaciones? Si a lo mejor tú no eres padre, o no eres abuelo, o los chicos aquí dicen, ¿qué yo voy a dejar? Pues a las generaciones de afuera. Hoy estamos en el siglo XXI, es un desastre. Pero ellos pueden dejar un legado como Daniel lo dejó a las generaciones de hoy. No te contamines con la comida del rey, no te contamines con lo que hay en el mundo. Ellos también pueden dejar un legado. Los hermanos mayores pueden dejar un legado a sus hermanos menores. Los padres a los hijos, los abuelos a los nietos, los bisabuelos a los bisnietos, a los líderes, a los seguidores. Los mentores a las personas que están enseñándole. Siempre, siempre. A tu sobrino, ¿no tiene hijo? A tu sobrino. ¿O acaso queremos que nuestros sobrinos sean niños de mal o se pierdan por el mundo? Yo creo que no. Siempre hay un legado que dejar en alguien aquí en la tierra. Y eso yo me preguntaba, yo decía, Señor, ¿qué legado? Decía. De hecho, le di una tarea a mis hijos, porque dije, yo no voy a hablar algo de lo que yo no estoy haciendo. Y le di una tarea y me impactó y me hizo sentir de que, bueno, estoy haciendo medianamente las cosas bien. Porque a mí me preocupa, no porque ellos sean mis hijos, me preocupan las siguientes generaciones. Los bebés. Los bebés, los que vienen en camino. Mira, ¿sabes lo que pasa?
Que hoy en día he escuchado yo muchas veces chicos jóvenes que dicen: yo no quiero hijos porque el mundo está tan malo. ¿Cómo los vamos a creer? ¿Sabes qué? El mundo siempre ha estado malo. Desde que entró el pecado en el mundo siempre ha estado malo. Por eso es necesario dejar ese legado, esa enseñanza, de saber guiarlos, de saber enseñarles, para que ellos luego puedan estar preparados en los desafíos de la vida. En algún momento van a necesitar la fe, pero tampoco la fe es un ¿cómo se llama? Un salvavidas, que en los momentos que la necesito, la uso. No, una vida constante de fe sincera, como le dijo Pablo a Timoteo. Esa fe que tú tienes viene de tu abuela, de tu madre. Entonces yo te pregunto en esta hora, ¿qué legado estamos dejando aquí en la tierra?